ahora gracias a Ignacio Villaverde. Él me ha pedido ser el último en intervenir. Grave error. Para poder escuchar a los periodistas en sus intervenciones y acercarse más al otro lado de las ponencias de hoy, porque él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, pero sin embargo también es un hombre que ha trabajado siempre muy cerca de los temas de investigación referidos a la libertad de expresión, de información, en particular el derecho a ser informado. Ha estudiado la transparencia, los derechos al honor, la intimidad, la justicia constitucional, la protección de datos, que son temas en los cuales hoy un jurista pues va a dar una orientación imprescindible. ¿Es cierto también que Borja también es jurista? Licenciado en Derecho. Bueno, digamos. Si cuenta, sí. Pero yo creo que esta mesa no debía acabar sin la aportación de Ignacio, que seguramente será muy, muy importante. Él ha sido asesor en muchos de los lugares estratégicos de Oviedo, ha sido también letrado en el Tribunal Constitucional, secretario general y vicerrector de la Universidad de Oviedo, consejero de comunicación del Principado de Asturias, pero sobre todo es un hombre muy, muy interesado por los temas que hoy estamos hablando aquí, que tiene un criterio que creo que es un acierto que seas el último, porque vas a cerrar con un colofón de otro tinte, de otro matiz que siempre es muy necesario. Así que, Ignacio, cuando tú quieras. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, y es para ganar sobre todo resuello, muchísimas gracias por esta invitación y por poder participar en esta mesa, ya me ha rodeado de profesionales de la transparencia, vamos a decirlo así en términos globales, ¿no? Yo, desde luego, creo que me equivoqué completamente a ser el último, ¿no? Porque ¿qué voy a contar yo después de lo que hemos oído, ¿no? Es decir, cosas aburridas, que es lo que solemos contar los de derecho, ¿no? No hay otro remedio. Y además cosas que no gustan, ¿no? Yo, si me permitís la expresión, voy a ser la mosca cojonera hoy de esta sesión y os voy a dar un poco de caña a los periodistas, ¿no? Qué buena falta os hace. Sí, queremos aprender. Qué buena falta os hace, ¿no? Y además tengo el alma dividida, porque yo me he pasado durante muchos años dando cursos precisamente a la administración sobre transparencia y protección de datos, ¿no? Soy un habitual de esos saraos. Y claro, uno con los años comprueba que para qué hice yo la tesis, ¿no? O sea, la primera tesis que se hizo en España sobre el derecho a recibir información y a ser informado, y no ha servido absolutamente para nada, ¿no? Claro, es porque nadie se la ha leído, salvo Enrique, porque se la mandé, ¿no? Y él, que es un caballero, pues hizo como que la leyó, ¿no? Pero obviamente me siento, aparte de un paleopositivista, como dice Luis Ferraioli, ¿no? Pues un derrotado, ¿no? Un derrotado por la vida y el transcurso del tiempo. Además, como podéis comprobar, os tuteo, porque así me siento más cómodo, cosa que es propia de los asturianos. Aquí en Madrid sois más formales, pero los asturianos somos así. Esto de la transparencia es una cuestión de edad, ¿no? Es decir, salvo la presidenta y yo, que seguimos siendo jóvenes, nunca he entendido por qué no formo parte de la sección de jóvenes constitucionalistas de la Asociación Española de Derecho Constitucional, pero, en fin, una discriminación como otra cualquiera. Pero, claro, esto de la transparencia es una cuestión de juventud, ¿no? Es decir, a los viejos roqueros hay ciertas cosas, aunque hayamos trabajado 30 años en transparencia, que no nos cuadran, ¿no? Y he oído cosas aquí que no me cuadran para nada, lo siento, ¿no? No me cuadran, por lo menos para el concepto constitucional de transparencia y para el paradigma, el parámetro constitucional de la transparencia. Aquí hemos hablado de otras cosas, ¿no? Sí. Sí. A mí es como cada vez que alguien, cuando habla de transparencia, habla de Big Data, ¿no? Big Data es un negocio, no nos cuenten historias, no tiene nada que ver con la transparencia, absolutamente nada que ver, en términos constitucionales. Pero como soy, ya he dicho, un paleopositivista derrotado, seguro que estoy completamente equivocado, ¿no? Pero es un negocio, punto, ¿no? Un negocio pistonudo a costa de la administración pública, o sea, a costa de todos nosotros. Pero la administración pública la pagamos todos. Esta ley disparatada de la reelaboración de la información pública, que es un completo disparate, que conseguirá colapsar a la administración pública, porque en sanidad estarán más ocupados en dar datos a los periodistas de datos sobre cuántos se mueren de cáncer, mientras nosotros moriremos de cáncer porque no podrán prestar el servicio, porque la administración sanitaria estará ocupada en dar esos datos. Claro, es terrible, a mí eso me preocupa. Ya prometí que os iba a dar caña, ¿eh?
Como constitucionalista a mí me preocupa, y sobre todo como viejo rockero de la administración pública, que yo sigo creyendo en la administración jacobina y napoleónica. Es más, prusiana, ¿no? La administración está para lo que está, ¿no? Que es para prestar servicios públicos, ¿no? Dicho esto, ¿no? Y para relajar así el ambiente, ¿no? Dicho esto, me voy a quitar la chaqueta. Yo no me atrevo porque está la presidenta, porque realmente estas cosas me arremango, como decimos en Asturias, ¿no? Dicho esto, claro, esto desde luego es un cambio de paradigma, ¿no? Ahora hablando un poquito más en serio, no porque el otro no fuera en serio, ¿no? Porque ahora va a llegar el chorreo. Pero la transferencia es un cambio de paradigma profundo para la administración. Yo soy poco amigo de palabras grandilocuentes, pero sí suelo ser muy exagerado, pero no me gustan las palabras grandilocuentes, pero es verdad que probablemente después de la invención de la administración napoleónica, este es el gran cambio, la gran revolución en la administración pública. No sé si Enrique lo compartirá conmigo, pero porque la administración deja de responder al paradigma de una gran estructura dirigida a prestar servicios públicos, lo cual encaja en toda nuestra teoría del Estado social y estas cosas, y es sencillamente un gestor de datos, ¿no? Y se ha convertido en una especie de gran maquinaria que controla el flujo de información, y además cada vez le exigimos que sea más eso, es decir, ya no le exigimos que nos cure el cáncer, sino que tenga los datos del cáncer en abierto, ¿no? Y claro, a mí esto me choca, ¿no? Esto no está en la Constitución española del 78, no está en ningún convenio internacional, y además, ¿qué sería de nosotros, de vosotros los periodistas y de nosotros los académicos, si no os estuvierais pegando todo el día y no llegáramos vosotros a protestar, la administración a resistirse y los académicos a escribir sesudas tesis sobre cómo resolver un conflicto absolutamente irresoluble, ¿no? Y la transparencia lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Es un conflicto absolutamente irresoluble. No hay que olvidar que además la administración pública vela por intereses de terceros, cosa que un periodista no tiene por qué hacer. Pero claro, la administración pública cada vez que tiene que dar un dato, y eso trato de explicarlo yo cada vez que doy una charleta de estas cosas, tiene que barajar y tiene que ser muy consciente de la serie de derechos e intereses en juego y en presencia. Porque eso de dar listas así, porque sí, luego comete muchos errores, ¿eh? Hacen los listados de becarios del MEC con los DNIs, ¿no? Y da igual que la Agencia Española de Protección de Datos lleve desde el año 95 diciendo que el único dato que nunca hay que dar es el DNI, ¿no? Bien, pero es verdad que la administración pública, cada vez que toma una decisión en relación con la transmisión de datos a terceros o el acceso de terceros a sus datos, tiene que tener en juego una serie de intereses, entre otras cosas, porque si no, yo, usuario, ¿no?, del servicio de cáncer al que mis amigos, donde yo escribo habitualmente del comercio, que pertenece al grupo Vocento, pues publican mi nombre y apellidos y me voy a cabrear mucho, ¿no? Y entonces aquí voy a reclamar a la administración sanitaria que ha revelado esa información y que me ha perjudicado por la razón que sea, ¿no? Por lo tanto, a veces cuando nos ponemos duros con la administración, que yo soy el primero en ponerme muy duro con la administración pública, no hay que olvidar que la administración pública tiene que velar de muchas cosas más, ¿no? No solo de que a los periodistas les hagamos la vida fácil, ¿no?, y que tengan el trabajo hecho, ¿no? Por lo tanto, hombre, démosle un poco de cuartelillo a una administración pública, que además hay que entender que la administración pública se ha creado en una forma de trabajar que no tiene nada que ver con la que le exige la transparencia. Nosotros pensamos que la administración pública ha trabajado siempre como un gran regulador de válvulas de información, y fundamentalmente había dos grandes válvulas de control, el expediente y el interés legítimo. Con el expediente administrativo y el interés legítimo, sino que Enrique me riña, porque él es el que sabe de esto, es la gran válvula reguladora del sistema. ¿Usted tiene interés legítimo, sí o no? No, pues ya está. Se acabó el problema, usted no accede a esta información. Y el expediente administrativo, la lógica de la administración es que nosotros no tenemos más información que la que está contenida en un expediente administrativo. Pero claro, el acceso al expediente administrativo tiene un régimen que está regulado por la acreditación de un interés legítimo. Y esa era la gran batalla que tuvisteis los periodistas hasta hace muy poquito. Oiga, es que a mí siempre me dicen que yo no tengo interés legítimo. Es que yo voy al registro de la propiedad de Soria o de Salamanca a enterarme qué bienes tiene Adolfo Suárez y me dicen que como yo no puedo acreditar ningún interés legítimo, aunque sea periodista, no me van a dar información registral sobre Adolfo Suárez. Esto es un
caso real que en su momento me consultaron, ¿no? Es decir, bien, la ley de transparencia acaba con eso. O sea, la ley de transparencia dinamita de un día para otro, y la propia lógica de la transparencia dinamita el concepto de expediente como gran contenedor de información en manos de la administración pública, el poder público, y por otro lado también el interés legítimo como un mecanismo regulador. Desde el momento en el que el derecho de acceso, el ejercicio del derecho de acceso, yo ya no tengo que acreditar absolutamente ninguna motivación. Que ese es el gran campo, el gran terreno que tienen los periodistas. Ahora, la ley de transparencia no se hizo para vosotros, ¿eh? O sea, se hizo para el público en general, se hizo para mí, ¿no? Que como ciudadano normal y corriente lo que quiere es acceder a información, porque se supone que en un sistema democrático el control sobre la actuación de los poderes públicos pasa por una ciudadanía informada y por lo tanto lo que tiene que hacer un sistema democrático avanzado y sano es facilitar los mecanismos de información de la ciudadanía que les permita a su vez formarse una opinión racional, ¿no? e informada, valga la redundancia, sobre los asuntos públicos, no sobre cualquier asunto. Os confieso que soy un derrotado, claro, porque yo me pasé toda la vida escribiendo sobre esto y resulta que con las fake news y la posverdad todo se ha ido al garete. No. Es decir, he dejado de creer incluso en el pluralismo informativo, que ha generado autismo informacional, ¿no? Es decir, todo esto que defendíamos los viejos constitucionalistas, pues ahora ha estallado, ¿no? Porque resulta que el pluralismo, en vez de ser la gran panacea del sistema democrático, es un desastre, porque lo que genera es, tú antes lo decías, Borja, gente que segmenta su fuente de información hasta el punto de que el mundo que ve es solo el mundo que él quiere ver, punto, ¿no? Y se informa a través de una única ventana, ¿no? Que le está retroalimentando constantemente pues con el odio hacia una raza o hacia un grupo social, o en fin, y eso explican cosas como, en fin, no vamos a entrar en detalles porque quiero seguir yendo a Estados Unidos con cierta tranquilidad, ¿no? Claro, esa ruptura del paradigma ha llevado también a que, claro, a la administración le cuesta mucho trabajo entender que ha cambiado la lógica del acceso a la información, ¿no? La lógica del acceso a información históricamente siempre fue, voy a decir una cosa muy pedante, muy técnica, pero que luego trataré de aclarar, ¿no? Porque además quiero utilizar un ejemplo del Tribunal Constitucional que todos recordaréis, los periodistas aquí de la sala, seguro que os acordáis esto, porque fue un hito en el año 2004 aquella sentencia, ¿no? Bueno, que por cierto, esto ya se puede contar, cuyo recurso de amparo informé yo de admisión en su momento. A ver, la lógica en el acceso a la información pública siempre fue, es decir, la regla de una prohibición con reserva de autorización justificada. Es decir, en principio acceder a la información está prohibido y salvo que tú acredites interés legítimo, la administración podrá autorizarte al acceso de esa información. Y eso se aplicaba con carácter general a los periodistas, a los ciudadanos en general, y esa era la regla, ¿no? Bueno, toda la lógica de la transparencia invierte completamente ese principio y se convierte en un principio de acceso libre con reserva de prohibición en el caso concreto. Es decir, toda la información a disposición del poder público es por definición accesible libremente a cualquier individuo y solo en casos específicos y concretos y legalmente tasados se puede impedir o limitar el acceso a esa información. Claro, esto para la administración es la pera limonera, porque ahora tiene que ocuparse de una cosa de la que antes no se ocupaban, que era de atender las necesidades de información del ciudadano y sobre todo de los periodistas. Y no tiene una estructura preparada para eso. Pero yo el 90% de los cursos que doy en esto siempre acabamos hablando de lo mismo. ¿Y quién es la fuente de información? Es decir, ¿cómo organizamos esto? O sea, yo tengo que dar licencias, no puedo estar preocupado en andar contestando al periodista de turno y diciendo cuántas licencias doy o no doy. Y es verdad que la administración no tiene un problema de medios, tiene un problema de organización. No está organizada para tener esas unidades de información que prevé la ley de transparencia y, por lo tanto, sustituir a los gabinetes de prensa, que no hacían más que lobby, ¿no? Y os gustaba mucho a los periodistas, os gustaba mucha importancia ponerlos con ellos, claro. Si tienes el teléfono del gabinete de prensa de Mariano Rajoy, yo no lo tengo, eso te da, en casa da prestigio, ¿no? Entonces, rompe esa lógica, ¿no? Y entramos en un paradigma distinto y a la administración le cuesta mental y organizativamente entrar en ello, lo cual no quiere decir que no deba hacerlo, Lo cual no quiere decir que deba hacerlo y debería hacerlo un poquito más rápido de como lo está haciendo. La administración está siendo lenta
en adaptarse a ese cambio profundo que es eminentemente de organización. Mire, usted tiene que empezar a organizar las cosas de otra manera y además instruir a sus empleados públicos para empezar a funcionar de otra manera. Sobre todo perderle el concepto patrimonial de las cosas. Es decir, lo que más se oye en la administración es: este es mi expediente, este es mi dato, pero eso lo hacen con el compañero de mesa, ¿eh? No os queréis especiales. O sea, esto, compañero de mesa, oye, déjame el expediente, es mi expediente, ¿no? ¿Qué quieres de mi expediente? O sea, pero si somos compañeros de mesa, o sea, y hay que romper con esas lógicas, ¿no? Eso implica también una inversión de la carga de la prueba, y eso se pone muy de manifiesto en la jurisprudencia surgida al hilo de las reclamaciones al Consejo de Transparencia. Si os fijáis, la jurisprudencia aún menor, espero que no haya ningún juez de instrucción aquí, ni de lo contencioso. Cuando digo menor es que no es Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional todavía, aunque ya tenemos alguna resolución de la Audiencia Nacional. La lógica suele ser siempre la misma, el estándar de enjuiciamiento siempre suele ser el mismo. Mire, el acceso es libre y la Administración tiene que acreditar la presencia de uno de los límites que prevé la ley de transparencia. Y además tiene que acreditarlo al caso concreto, es decir, el test de daños, ¿no?, que utilizáis también vosotros a la hora de resolver las reclamaciones, ¿no? Es decir, bueno, usted tiene que acreditarme que en el caso, administración pública, usted, administración pública, tiene que acreditarme en el caso concreto que efectivamente concurre un interés comercial que usted debe proteger y por lo tanto no puede dar esa información, y además tenía que haber hecho un juicio de proporcionalidad, porque efectivamente la información podía haberla dado desagregada o la información podía dar un acceso parcial y por tanto eliminar ese elemento sujeto a la protección de un interés de terceros, ¿no? Yo soy muy crítico con la ley de transparencia en materia de límites, porque lo que hizo fue transcribir, eso sí que fue un corta y pega, ¿no?, de la Directiva Europea de Acceso a Documentos Públicos, ¿no? Y claro, hay que entender que aquel documento, que ya norma europea, tenía un carácter general, global, pensando en que había que conciliar, pues bueno, culturas jurídicas muy distintas, pero bueno, aquí la abogacía del Estado ya no es lo que era, ¿no? Y entonces ahora ya hacen unos proyectos que no hay por dónde cogerlos, ¿no? Y escriben lo que escriben, ¿no? Escriben lo que escriben y fue un corta y pega que además la mitad de los límites son inconstitucionales, eso para empezar, ¿no? Es decir, la mitad de los límites son contrarios por lo menos al artículo 20 de la Constitución española, que eso es lo que os toca a vosotros, ¿no? Y ya entro en el otro terreno para seguir siendo más provocador. Sabéis que los asturianos somos así, ¿no? Te podemos citar, como de la mitad de los límites son inconstitucionales. Sí, podéis citar, porque además lo debo tener escrito y además lo voy a escribir en el papel que os voy a mandar sobre esto, o sea que no os preocupéis, ¿no? Es decir, sí, porque veréis, voy a dar una mala noticia y una buena noticia, ¿no? Voy a empezar por la mala, que la mala es que no hay un derecho fundamental a la transparencia. Es más, hay una cosa muy curiosa, que a los constitucionalistas que nos dedicamos a esto y a los administrativistas que nos echan una mano, nos resulta muy paradójico, que es que la Constitución española no habla de publicidad en ningún sitio. Bueno, perdón, habla de publicidad cuando habla de la publicidad de las normas, habla de la publicidad en relación con las sentencias del Tribunal Constitucional, que además es un elemento básico para su eficacia, habla de publicidad, en el derecho a la tutela judicial efectiva, la publicidad de los juicios, es decir, habla de publicidad siempre en términos sectoriales, singulares. No hay un principio de publicidad genérico. Los jacobinos eran poco de publicidad. Eran pocos, sí, eran muy amigos de comités de salud pública y estas cosas, ¿no? Y de la delación, ¿no? ¿No? Y de los buzones de delación y estas cosas, ¿no? Es decir que, claro, nuestra dificultad siempre, cuando tratamos de construir un marco constitucional de la transparencia, es que no lo tenemos. Hay que sacarlo de algún sitio, ¿no? Yo creo que sí lo hay, lo que pasa es que lo hay, pero hay que construirlo y ahora me explico por qué. No hay un principio de publicidad contenido en la Constitución española, no hay un principio de transparencia de la actuación de los poderes públicos, pero si cogemos el principio democrático, ¿no?, del artículo 1 de la Constitución y lo cruzamos con el artículo 23, el derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, que hemos tendido siempre a asociar únicamente con los procesos electorales, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ya ha guiñado en algunas ocasiones el ojo diciendo, bueno, pero también
el derecho de acceso, el derecho de participar en los asuntos públicos pasa por recibir información. Por ejemplo, eso es una doctrina básica en materia de acceso a la información por los parlamentarios, ¿no? Siempre lo leo al 23 y en alguna sentencia el Tribunal generoso ha dicho, oiga, y esto también puede tener una deriva desde el punto de vista de los ciudadanos. Pero claro, la gran fuente es el derecho a ser informado, el derecho a recibir información del artículo 21d. ¿No? Dice, artículo 20, como sabéis, dice, todos tenemos derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. No os digo que leáis mi tesis porque ya está descatalogada, ¿no? Y por lo tanto tampoco la voy a resumir ahora, no os preocupéis, ¿no? Pero la idea es muy simple. En nuestro sistema el Estado no tiene intimidad. No es titular de ningún derecho a la intimidad. Si el Estado no tiene intimidad, todo lo que tiene el Estado es por definición público. Y si por lo tanto es público, es accesible con carácter general. Acordaros el cambio de paradigma. Ya no es una prohibición con reserva de autorización, sino un acceso libre con reserva de prohibición, ¿no? Por lo tanto, es el Estado el que tiene que probar en cada caso por qué motivo no da acceso a esa información, ¿no? ¿Y qué es lo que añade la transparencia? Que convierte lo que era un derecho de libertad en un derecho de prestación. Trato de no ser pedante, yo os lo explico, ¿no? Para los que no os dedicáis a esto del derecho, ¿no? Es decir, el derecho a recibir información del artículo 21d no obliga al Estado a informar, obliga sencillamente a suministrar información cuando esa es de acceso general, de acceso libre. ¿A qué obliga la transparencia? La transparencia obliga a que el Estado sea proactivo en la información. Ojo, y no solo como publicidad activa, también incluso cuando tiene que satisfacer el derecho de acceso del ciudadano. Es un paso más, ¿no? Es un paso más. Convertimos lo que era un derecho de libertad, yo tengo derecho a pedirle al Estado que me informe, en un derecho de prestación, ¿no? El Estado tiene la obligación de prestarme un servicio informativo, por entendernos. Eso no quiere decir que tenga obligación de tener un medio de comunicación pública, ¿eh? Pero lo que quiere decir es que él proactivamente tiene que suministrar información al proceso público de comunicación, ¿no? Por lo tanto, también hay que tenemos que darse cuenta que la ley de transparencia no agota el derecho a recibir información por parte del Estado. Los periodistas no solo tenéis de vuestro lado el artículo 12 y siguiente, si no recuerdo mal, de la ley de transparencia, el derecho de acceso. Porque además ahí el Estado, que es pillín, ahí sí que ha sido pillín, lo ha querido colar, lo ha colgado a la percha del 105 de la Constitución, del acceso a archivos y registros. No es tonto, o sea, que a los abogados del Estado han estado listos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no querían era colgarlo del artículo 20 porque lo hubiera convertido, la ley de transparencia lo hubiera convertido en una ley de desarrollo del derecho fundamental a recibir información y por lo tanto tendría que haber sido ley orgánica y tendría que haber tenido una factura completamente distinta a la que actualmente tiene, ¿no? Por eso lo han llevado por otra vía. El 105 tiene una reserva de ley y dice el legislador regulará el acceso a los archivos y registros públicos y por ahí ha metido la ley de transparencia, lo cual también limita las resoluciones de estos señores. Claro, el Consejo de Transparencia tiene esa limitación que es de qué percha está colgado el derecho de acceso a la información. A partir de ahí, y como me queda poquito, claro, habéis planteado temas pues muy interesantes, ¿no? Como las leyes de acceso especial, que no son tantas, y además ya empieza a haber jurisprudencia que empieza a delimitar, oiga, no toda norma que diga algo sobre cómo hacer esta información es una ley especial a los efectos de la disposición adicional primera de la ley de transparencia, tiene que reunir una serie de características. La reelaboración, claro, es que estamos en lo mismo, es que la administración no está para haceros la vida fácil, ¿no? Otra cosa es definir en qué consiste reelaborar una información, ¿no? Y es verdad que a veces con un poco de buena voluntad y un poco de tino pues se puede llegar a un entendimiento y hacer las cosas más sencillas, ¿no? Pero me hace gracia que aquí no hemos, y yo lo levanto esta libre de cara al coloquio y tal, nadie ha hablado del derecho al olvido. Claro, antes ponéis un ejemplo, yo creo que has sido tú, Mar, que era con la lista de defraudadores de Hacienda, ¿no? Claro, nosotros nos ponemos muy estupendos con esto, ¿no? Yo quiero saberlo todo, ¿no? ¿Vale? Y si yo salgo ahí, y si resulta que yo al año siguiente de salir en esa lista de defraudadores cumplo con mis obligaciones en Hacienda, ¿y por qué mi nieto tiene que volver a ver en el comercio
que es el periódico de mi pueblo, que a lo mejor se cabreó conmigo porque escribí una cosa criticando a su dirección, ¿no? Somos muy liberales. Sí, yo lo he sufrido, no, es decir, yo he vivido eso, ¿no? Pero, ¿y por qué tiene que, no? Es decir, ¿por qué eso tiene que estar ahí rodando? Es decir... Pero no vayas al comercio, vete a Google o vete a... no, claro, el comercio, en el caso Google, La Vanguardia se libró y con toda razón. Lo bajo de mire, yo lo único que he hecho es, además, insertar un anuncio oficial. Porque yo ni siquiera, esto era una información mía, ¿no? Por lo tanto, a mí que me cuentan. De todas maneras, ese señor lo sigues encontrando por Bing o por cualquier otro buscador. Es decir, él sigue estando ahí, ¿no? Y a mí, por ejemplo, es un tema que me parece muy importante, sobre todo de cara al trabajo de los periodistas, ya que no empiecen a lloveros las demandas, precisamente, por vulnerar el derecho a la intimidad o al honor de alguien que en un momento determinado pudo estar en una información pública, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias y ahora a pegarnos, ¿no?